Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 20. El amo de las criaturas avanzaba hacia el centro del gran círculo, de espaldas a la hoguera, acompañado de una extraña mujer vampiro. Y cuando lo miré a la luz de las antorchas, sentí la misma conmoción que había experimentado al verle entrar en Notre Dame. No era solo su belleza, sino la sorprendente inocencia que reflejaba su rostro juvenil. Se movía con tal rapidez y tal ligereza que era imposible determinar el momento en que sus pies daban un paso. Sus ojos enormes nos miraron sin odio, mientras su pelo, pese a la suciedad, despedía unos leves destellos rojizos. Traté de leer su mente, de saber qué era aquel ser, por qué una criatura tan sublime mandaba sobre aquellos tristes fantasmas cuando tenía todo el mundo a su disposición. Intenté de nuevo descubrir algo que ya casi había averiguado cuando aquella criatura y yo habíamos estado cara a cara en el altar de la catedral. Si lo descubría, tal vez podría derrotarle, y esa era mi intención. Creí verle responder, dirigirme una silenciosa contestación, un destello del paraíso en la misma boca del infierno en su expresión inocente, como si el diablo aún conservase el rostro y la forma del ángel que era antes de la caída. Pero allí sucedía algo muy raro. El amo no pronunció una sola palabra. Los timbales retumbaron ansiosamente, pero no se produjo una reacción unitaria entre las criaturas. La mujer de ojos oscuros no se unió a los demás en el coro de lamentos, y otros de aquellos seres vampíricos habían enmudecido también. En ese instante, la mujer que había entrado con el amo, una extraña criatura ataviada como una reina de la antigüedad con una túnica harapienta y un ceñidor bordado en la cintura, se echó a reír. El aquelarre, o como quiera que llamaran a la reunión, quedó comprensiblemente desconcertado. Uno de los timbales dejó de sonar. La criatura de aspecto de reina se rió cada vez más fuerte. Su blanca dentadura brillaba tras el sucio velo de sus cabellos enredados. Había sido una mujer hermosa en su tiempo. Y no era su edad de mortal lo que la había ajado. Más bien tenía el aspecto de una loca, su boca en una mueca horrible mientras sus ojos miraban frenéticamente lo que tenía delante, su cuerpo arqueado súbitamente con las carcajadas, como había hecho Magnus al danzar en torno a su pira funeraria. «Os lo advertí, ¿verdad?», gritó. «¿Sí o no?». Al fondo de la cámara, detrás de la mujer, Nicolás se agitó en su jaula. Noté que la risa se escarnecía en él, y noté también que mi camarada me miraba fijamente y que en sus facciones asomaba un destello de razón pese a su mueca distorsionada. El miedo pugnaba con la malevolencia dentro de él, y a esa lucha se unía una maraña de asombro y de casi desesperación. El joven de cabellos castaños rojizos miró a su acompañante, la reina vampiro, con expresión inescrutable. El muchacho de la antorcha dio un paso adelante y gritó a la mujer que callara de una vez. A pesar de sus andrajos, el porte del muchacho era ahora muy distinguido. La mujer le volvió la espalda y nos miró cara a cara. Pronunció sus palabras en una especie de cántico, con una voz ronca y asexuada que dio paso a otra risa restallante. «1000 veces lo he dicho y no habéis querido escucharme», declaró. La túnica vibraba a su alrededor como si estuviera temblando. «Y me habéis llamado loca, víctima de mi tiempo, Casandra errante corrompida por una vigilia demasiado larga en esta tierra. Pues bien, ya veis que mis predicciones se han cumplido una por una». El amo no hizo ademán alguno de responder. «Y ha tenido que llegar esta criatura», prosiguió, acercándose a mí con una horrible mueca cómica en el rostro, igual a la que había visto en Magnus, este alocado caballero, para demostrároslo de una vez por todas. Emitió un siseo, hizo una profunda respiración y se quedó inmóvil, muy erguida. Y en aquel momento de absoluta quietud, se transfiguró en una hermosa mujer. Deseé peinarle el cabello, lavárselo con mis manos, vestirla con ropas modernas y verla en el espejo de mi época. De hecho, mi mente enloqueció por un momento ante la idea de restituirle su belleza y de borrar todo rastro de su nefasto disfraz. Creo que, por un instante, la noción de eternidad ardió dentro de mí, y supe que era la inmortalidad. Todo era posible en la eternidad, o, al menos, así me lo pareció en aquel momento.
Ella me observó y captó mis visiones y el atractivo de su rostro se hizo aún más intenso, pero el frenesí volvió a crecer y oí gritar al muchacho: «Castiguémosles. Apliquémosles el juicio de Satán. Encendamos la hoguera». Sin embargo, nadie se movió en la inmensa cámara. La mujer emitió, con los labios cerrados, una salmodia misteriosa con la cadencia de unos versos. El amo continuó impasible. El muchacho harapiento, en cambio, avanzó hacia nosotros, dejó los colmillos al descubierto y alzó la mano como una zarpa. Le quité la antorcha de la mano y, con gesto de indiferencia, le di un empujón en el pecho que le envió más allá del círculo de andrajosos, resbalando hasta la leña menuda apilada junto a la hoguera. Apagué la antorcha pisándola contra el suelo. La reina vampiro soltó una carcajada estridente que pareció llenar de terror a los demás, pero la expresión del amo no varió un ápice. «No pienso quedarme a esperar ningún juicio de Satán», declaré, pasando la mirada por el círculo de criaturas. «A menos que me traigáis aquí al propio Satán». «Sí, hijo, díselo. Oblígales a responder». Intervino la mujer con voz triunfal. El muchacho se había incorporado nuevamente. «Ya conocéis sus faltas», rugió mientras se adelantaba otra vez al círculo. Se le veía furioso y resumaba poder, y me di cuenta de que era imposible juzgar a ninguno de aquellos andrajosos por la forma mortal que conservaban. El muchacho, bien podía ser un anciano, la mujeruca, una joven inexperta, y el aniñado líder, el más viejo de todos ellos. «Ved aquí», continuó, acercándose aún más con un intenso brillo en los ojos al notar la atención de los demás. «Este maldito no ha sido novicio aquí ni en ninguna parte, no ha suplicado ser acogido ni ha hecho votos a Satán. No ha entregado su alma en el lecho de muerte. En realidad, no ha muerto nunca». Su voz se hizo más sonora y aguda. «No ha sido enterrado ni se ha levantado de la tumba como un hijo de la oscuridad. Al contrario, se atreve a deambular por el mundo bajo la apariencia de un ser viviente. Y hace negocios en el propio centro de París como un mortal más». Unos chillidos respondieron desde las paredes. Los vampiros del círculo, en cambio, permanecieron callados mientras el muchacho les miraba, su mandíbula temblaba. Alzó los brazos y emitió un alarido. Un par de criaturas le secundó. El rostro se le desfiguró de rabia. La vieja reina vampiro estalló en otra carcajada, y me miró, mientras su sonrisa aparecía aún más desquiciada. El muchacho, no obstante, no se dio por vencido. Me señaló y dijo: «Busca el calor del fuego, rigurosamente prohibido». Me acusó a gritos, pateando el suelo y tirándose de la ropa. Acude a los mismísimos emporios del placer carnal y se relaciona allí con mortales al ritmo de la música. Incluso baila con ellos. Basta ya de desvaríos. Le interrumpí. Aunque, en realidad, deseaba seguir escuchándole. El muchacho se precipitó hacia mí, apuntándome con el dedo muy cerca de mi rostro. «Ningún ritual puede purificarle. Ya es demasiado tarde para los juramentos oscuros, para las bendiciones oscuras». «¿Juramentos oscuros? ¿Bendiciones oscuras?». Me volví hacia la vieja reina. «¿Qué dices tú a todo esto? Tú eres tan vieja como Magnus cuando se arrojó a la hoguera. ¿Por qué padeces y toleras que esto continúe?». Los ojos se movieron de pronto en su cabeza como si únicamente ellos tuvieran vida, y, de nuevo, empezó a surgir de su garganta aquella risa loca. «Nunca te causaré daño, joven mío», respondió al fin. «A ninguno de los dos», añadió, a la vez que lanzaba una dulce mirada a Gabriel. «Has tomado la senda del diablo hacia una gran aventura. ¿Qué derecho tengo yo a intervenir en lo que te tienen reservado los siglos futuros?». La senda del diablo. Era la primera frase de alguno de aquellos seres que sonaba como un clarín en lo más profundo de mi ser. Se adueñó de mí una rara euforia con solo contemplar a la mujer. A su modo, parecía la hermana melliza de Magnus. «Oh, sí, soy de la misma edad que tu progenitor». Al sonreír, sus blancos colmillos rozaron apenas el labio inferior para desaparecer a continuación. Dirigió una mirada al amo, que la observó sin el menor interés ni emoción. «Ya estaba aquí», prosiguió, «en este aquelarre, cuando Magnus, el alquimista,
el astuto Magnus, nos robó nuestros secretos, cuando bebió la sangre que le daría la vida eterna de un modo como el mundo de las tinieblas no había conocido jamás. Y ahora han transcurrido 3 siglos, y Magnus te ha concedido a ti, bello joven, su don oscuro, puro y concentrado. Su rostro se convirtió de nuevo en aquella máscara cómica, sonriente y burlona, tan parecida a la de Magnus. Muéstramelo, hijo, añadió, muéstrame la fuerza que él te dio. ¿Sabes qué significa ser convertido en vampiro por alguien tan poderoso y que nunca había otorgado a nadie el don oscuro hasta ese instante? Aquí está prohibido, hijo, que alguien de su edad transmita su poder. Pues, de hacerlo, el neófito nacido de él podría vencer fácilmente a este hermoso amo y a todo su grupo. Basta ya de desvaríos mal concebidos. Interrumpió el muchacho. Sin embargo, todo el mundo estaba atento a las palabras de la vieja reina vampiro. La mujer de ojos oscuros se nos había aproximado para ver mejor a la anciana, olvidando por completo cualquier temor o resentimiento hacia nosotros. Hace 100 años, ya habrías dicho suficiente, rugió el muchacho a la vieja reina, levantando la mano para exigirle silencio. Estás loca como todos los viejos. Esa es la muerte que sufres. Os repito que este proscrito debe ser castigado. Cuando él y la mujer que ha creado sean destruidos delante de todos nosotros, el orden quedará restaurado. Con furia renovada, se volvió hacia las otras criaturas. Yo os digo que vagáis por esta tierra como todos los engendros malignos, por la voluntad de Dios, para hacer sufrir a los mortales por su divina gloria. Y la voluntad de Dios puede destruiros si blasfemáis, y puede arrojaros a las calderas del infierno en este mismo instante, pues sois almas condenadas y vuestra inmortalidad solo os es concedida al precio del sufrimiento y el tormento. Un coro de gemidos se alzó entre el grupo, sin mucha convicción. Aquí está por fin, intervine entonces. Aquí tenemos toda vuestra filosofía, y toda ella está fundada en una mentira. Así que os acobardáis como campesinos, sumidos ya en el infierno por vuestra propia voluntad, atados con cadenas más fuertes que las de cualquier mortal, y ahora queréis castigarnos porque no obramos igual. Precisamente por eso, seguid nuestro ejemplo. Parte de los vampiros nos contemplaba en silencio, mientras otros se volcaban en nerviosas conversaciones que surgían a nuestro alrededor. Una y otra vez, miraban a su amo y a la vieja reina. Pero su amo no decía nada. El muchacho pidió orden a gritos, y no le basta con profanar lugares sagrados o convivir como un mortal. Esta misma noche, en un pueblo de las afueras, ha aterrorizado a todos los fieles de una iglesia. París entero comenta este horror, habla de fantasmas que salen de las tumbas de debajo del altar. Son él y esa mujer vampiro en la que ha obrado el rito oscuro sin consentimiento ni ceremonia, del mismo modo en que él fue creado. Se oyeron jadeos y nuevos murmullos, pero la vieja reina lanzó un grito de placer. Son faltas muy graves. Continuó el muchacho. Insisto en que no pueden quedar sin castigo. ¿Y quién de vosotros no ha oído hablar de sus burlas en el escenario de ese teatro del Boulevard, del cual es propietario como lo sería un mortal? Allí mismo ha hecho ostentación de sus poderes como hijo de las tinieblas ante 1 millar de parisinos. Así es como el secreto que hemos protegido durante siglos ha sido violado para diversión suya y de una masa de gente vulgar. La vieja reina se frotó las manos y ladeó la cabeza mientras me miraba. ¿Es verdad todo eso, hijo? ¿Has ocupado un palco de la ópera? ¿Has estado ante las luces del proscenio del Théâtre Français? ¿Has bailado con los reyes en el Palacio de las Tullerías, llevando por pareja a esta hermosura que has creado con tanta perfección? ¿Es cierto que has recorrido los bulevares en una carroza dorada? Continuó riéndose sin cesar mientras sus ojos observaban de vez en cuando a las otras criaturas, dominándolas y subyugándolas como si emitiera un rayo de luz cálida. ¡Ah, qué clase y qué dignidad! Continuó. ¿Qué sucedió en la gran catedral cuando entraste? Cuéntamelo. Absolutamente nada, señora. Declaré. Faltas gravísimas. Rugió el muchacho vampiro, ultrajado. Alarmas como estas bastan para levantar contra nosotros a toda una ciudad, e incluso un reino. Durante siglos hemos cazado víctimas con todo sigilo en esta metrópolis, sin dar lugar más que a vaguísimos rumores sobre nuestro gran poder.
Somos fantasmas, criaturas de la noche destinadas a alimentar los temores de los hombres, y no demonios delirantes. Ah, esto es realmente sublime. Entonó la vieja reina mientras alzaba los ojos al techo abovedado. Desde mi lecho de piedra, he tenido sueños sobre el mundo mortal de ahí arriba. He oído sus voces, sus nuevas músicas como canciones de cuna acompañándome en mi tumba. He imaginado sus fantásticos descubrimientos y he conocido su valentía en lo más recóndito de mi mente. Y, aunque ese mundo me excluye con sus formas deslumbrantes, añoro la existencia de alguien con la fuerza suficiente como para deambular por él sin miedo, para recorrer la senda del diablo en su propio seno. El muchacho de ojos grises estaba ya a mi lado. Prescindamos del juicio, propuso, lanzando una agria mirada a su amo. Encendamos la hoguera ahora. La reina se apartó de mi camino con un gesto exagerado, al tiempo que el muchacho alargaba el brazo para tomar la antorcha más próxima. Salté sobre él, le arranqué la tea de la mano y le levanté del suelo como un guiñapo, mandándole de un empujón hasta una de las paredes de la cámara. Luego, apagué la antorcha a pisotones. Solo quedaba, pues, una tea encendida. La asamblea fue presa de un absoluto desorden, varias criaturas corrieron a ayudar al muchacho, mientras otros hacían comentarios en voz baja, pero su amo permaneció absolutamente inmóvil, como sumido en un sueño. Y, mientras duraba la confusión, me lancé hacia adelante, escalé la pira y abrí la puerta de la jaula de madera. Nicolás tenía el aspecto de un cadáver viviente, con los ojos soñolientos y la boca retorcida como si me sonriera, lleno de odio, desde el otro lado de la tumba. Le saqué a rastras de la jaula y le bajé al suelo de tierra. Se hallaba en un estado febril y, aunque no lo tuve en cuenta y lo habría ocultado de haber podido, me apartó de un empujón mientras mascullaba unas maldiciones por lo bajo. La vieja reina presenció con fascinación la escena. Miré a Gabriel, que lo observaba todo sin un ápice de temor. Saqué el rosario de perlas del chaleco y, dejando colgar el crucifijo, coloqué el rosario en torno al cuello de Nicolás. Este miró con estupor la crucecita y luego rompió a reír. En su carcajada, grave y metálica, eran patentes el desprecio y la malevolencia. Era un sonido totalmente opuesto al que emitían los vampiros. Se apreciaba en él la sangre humana, la consistencia humana, rebotando con el eco en las paredes. De pronto, Nicolás, el único mortal entre los presentes, parecía rubicundo, caliente y extrañamente impoluto, como un niño arrojado entre muñecas de porcelana. La asamblea estaba más revuelta que nunca. Las dos antorchas, apagadas, seguían en el suelo. Ahora, según vuestras leyes, no le podéis hacer daño, proclamé. Y, sin embargo, ha sido un vampiro quien le ha colocado esa protección sobrenatural. Decime, ¿cómo se entiende eso? Ayudé a Nicolás a avanzar y Gabriel extendió enseguida los brazos para sostenerle entre ellos. Nicolás aceptó el gesto, aunque miró a Gabriel como si no la reconociera. Incluso alzó los dedos para tocarle el rostro. Ella le apartó la mano como habría hecho con la manita de un bebé, y mantuvo la vista fija en el líder y en mí. Si vuestro amo no tiene nada que deciros, yo sí, continué entonces. Ide a lavaros en las aguas del Sena y a vestiros como humanos si aún recordáis cómo se hace, y haced presas entre los hombres como es vuestro evidente destino. El derrotado muchacho vampiro volvió al círculo dando trompicones y apartando con aspereza a los que le habían ayudado a incorporarse. Armand, imploró al silencioso amo de cabellos castaños rojizos. Pon orden en la asamblea. Armand, sálvanos. Mi exclamación silenció las suyas, para que, por todos los infiernos, os concedió el diablo belleza, agilidad, ojos que ven visiones, mentes que pueden hacer hechizos. Los ojos de las criaturas, de todas ellas, estaban fijos en mí. El muchacho gritó de nuevo el nombre de Armand, pero fue en vano. Desperdiciáis vuestros dones. Insistí. Pero aún, desperdiciáis vuestra inmortalidad. No existe en el mundo nada más contradictorio y carente de sentido, salvo los propios mortales que viven dominados por las supersticiones del pasado. Se hizo un absoluto silencio. Pude oír la lenta respiración de Nicolás. Noté su calor. Aprecié su aturdida fascinación, luchando con la propia muerte.
¿No tenéis astucia? Pregunté a los presentes, con voz atronadora en el silencio. ¿No tenéis habilidad? ¿Cómo he podido yo, un huérfano, tropezar con tantas posibilidades cuando vosotros, nutridos como estáis por esos maléficos padres, hice una breve pausa para mirar al amo y al furioso muchacho, vais a tientas como seres ciegos, recluidos bajo tierra? El poder de Satán te arrastrará al infierno. Gritó el muchacho con todas las fuerzas que le quedaban. No haces más que repetir eso. Repliqué. Y, como todos pueden ver, sigue sin suceder. Audibles murmullos de asentimiento. Si realmente pensaras que pudiera suceder, añadí, no os habríais molestado en traerme aquí. Voces más altas mostrando su acuerdo. Eché una mirada a la pequeña figura solitaria del joven a quien llamaban amo. Todos los ojos se volvieron de mí a él. Incluso la desquiciada reina vampiro le miró. Y, en el silencio, le oí susurrar, la asamblea ha terminado. Hasta los atormentados seres encerrados tras las paredes callaron. Y el amo habló de nuevo. Idos todos. Ide ahora. La reunión ha terminado. Armand, no. Suplicó el muchacho. Pero los demás retrocedían ya, oculto el rostro tras las manos y murmurando. Los timbales fueron dejados a un lado, y la única antorcha encendida fue colgada en la pared. Observé al líder de las criaturas, convencido de que sus órdenes no estaban destinadas a dejarnos en libertad. Y después de obligar en silencio al muchacho a marcharse con los demás, cuando solo quedó a su lado la vieja reina, volvió una vez más la mirada hacia mí. Vacía e iluminada por el débil y lóbrego resplandor de la única antorcha, la gran cámara bajo la inmensa cúpula parecía aún más sobrenatural, ocupada solo por los dos vampiros que nos miraban. En silencio, estudié la situación, ¿abandonarían el cementerio aquellas criaturas, o aguardarían en lo alto de las escaleras? ¿Me permitirían sacar con vida a Nicolás de aquel lugar? El muchacho no se alejaría, pero era un ser débil. La vieja reina no nos haría nada. El único obstáculo real era, pues, el llamado amo. Sin embargo, ahora tenía que contenerme y no ser impulsivo. Mi oponente seguía mirándome sin decir nada. Armand, dije en tono respetuoso. ¿Puedo dirigirme a ti por ese nombre? Me acerqué un poco más, buscando el menor cambio en su expresión. Evidentemente, tú eres el líder de estas gentes y quien puede explicarnos todo esto. No obstante, las palabras no lograron enmascarar mis sentimientos. Estaba apelando a él, le estaba pidiendo que me explicara cómo había conducido a las pobres criaturas a todo aquello. Precisamente él, que parecía tan anciano como la vieja reina y dotado de una profundidad que las criaturas no alcanzaban a entender. Le recordé plantado ante el altar de Notre Dame con aquella expresión etérea en el rostro. Y me descubrí perfectamente reflejado en él, en la posibilidad que representaba, en aquel anciano que había permanecido en silencio durante toda la escena. Creo que en ese instante busqué en él, por un segundo, un hálito de sentimientos humanos. Era aquello lo que pensaba que el conocimiento me revelaría, y el mortal que había en mí, el ser vulnerable que había gritado en la posada ante la visión del caos, preguntó, Armand, ¿qué significa todo esto? Pareció que sus ojos pardos vacilaban, pero, a continuación, su rostro se transformó sutilmente en una expresión de rabia y retrocedí unos pasos. No podía aceptar lo que me decían mis sentidos. Los súbitos cambios que el ser había sufrido en Notre Dame no eran nada en comparación con estos. Y yo jamás había conocido una encarnación tan absoluta de la malevolencia. Incluso Gabriel se apartó de él y levantó un brazo para proteger a Nicolás. Volví atrás hasta que estuve a su lado, y nuestros brazos se rozaron. Pero, de modo igualmente milagroso, la expresión de odio se borró de su rostro, y éste volvió a ser el de un tierno y lozano joven mortal. La vieja reina vampiro lanzó una sonrisa casi lánguida y se mesó los cabellos con sus blancas arpas. ¿Recurres a mí en busca de explicaciones? Preguntó. Dirigió una mirada a Gabriel y a la ofuscada figura de Nicolás, apoyado en su hombro, y volvió a concentrarse en mí. Podría hablar hasta el fin de los tiempos, murmuró, y no me bastaría para explicarte lo que acabas de destruir aquí.
Me pareció que la vieja reina emitía alguna risita burlona, pero estaba demasiado concentrado en él, en su suavidad al hablar y en la gran rabia que se agitaba tras las palabras. Estos misterios han existido desde que el mundo es mundo. Armand parecía empequeñecido en la inmensa cámara, la voz surgía de su boca sin esfuerzo y los brazos le colgaban a los costados. Desde los tiempos más remotos, nuestra especie ha vivido rondando las ciudades de los hombres, haciendo nuestras víctimas entre ellos durante la noche, como Dios y el diablo nos ordenaron hacer. Somos elegidos de Satán, y los admitidos en nuestras filas han de someterse a prueba primero, a través de un centenar de crímenes, para que se les conceda el don oscuro de la inmortalidad. Se acercó un poco más a mí y vi brillar la luz de la antorcha en sus pupilas. Todos ellos han aparentado morir delante de sus seres queridos, continuó, y solo gracias a una pequeña infusión de nuestra sangre han podido soportar el terror del ataúd mientras aguardaban nuestra llegada. Entonces, y solo entonces, han recibido el don oscuro, para volver a ser sellados en la tumba inmediatamente, hasta que la sed les da la fuerza necesaria para escapar de su angosta caja mortuoria y revivir. Su voz se hizo un poco más potente, más resonante. Lo que conocían esas criaturas en sus cámaras tenebrosas era la muerte. La muerte y el poder del mal, eso es lo que más claro tenían en la cabeza cuando se alzaban, cuando rompían el ataúd y las puertas de hierro que mantenían cerradas sus cámaras. Y ay del débil, del que no podía salir de su tumba, de esos cuyos lamentos atraían mortales al día siguiente, pues nadie respondía por la noche. Con ellos no mostrábamos piedad. Pero los que se alzaban. Esos eran los vampiros que recorrían la tierra, sometidos a prueba y purificados, hijos de las tinieblas nacidos de la sangre de un novicio, nunca del gran poder de un anciano maestro, con el objeto de que el tiempo proporcionara a cada uno la sabiduría necesaria para utilizar los dones oscuros antes de que éstos se desarrollen por completo. Y sobre estos hijos de las tinieblas se establecieron las leyes de la oscuridad, vivir entre los muertos, pues somos cosas muertas, regresar cada noche a la propia tumba o a una muy próxima, huir de los lugares iluminados, atraer a las víctimas lejos de la compañía de otros para darles muerte en lugares hechizados y profanos. Y honrar siempre el poder de Dios, el crucifijo en el cuello y los sacramentos. Y nunca jamás entrar en la casa de Dios, so pena de que Él le prive a uno de sus poderes y le envíe al infierno y ponga fin entre ardientes tormentos a su reinado en la tierra. Hizo una pausa. Miró por primera vez a la vieja reina y dio la impresión, aunque no pude cerciorarme por completo, de que la visión de su rostro le ponía furioso. Tú te burlas de estas cosas, le dijo. Magnus también se burlaba. Se puso a temblar y continuó, una actitud propia de su locura, como lo es de la tuya, pero te aseguro que no entiendes estos misterios. Los haces añicos como si fueran de cristal, pero no tienes ninguna fuerza, ningún poder, salvo la ignorancia. Los quebrantas, y eso es todo. Apartó los ojos de ella, vacilando como si quisiera añadir algo, y paseando la mirada por la inmensa cripta. Escuché una levísima cantinela en los labios de la vieja reina. Estaba canturreando algo para sí y empezó a mecerse adelante y atrás con la cabeza ladeada y los ojos soñadores. Una vez más, parecía hermosa. Para mis hijos, es el final, susurró el amo. Todo está hecho y terminado, pues ahora saben que pueden desobedecer cualquier mandato, acabó todo lo que nos unía, todo lo que nos daba fuerzas para soportar la existencia como seres malditos, terminaron todos los misterios que nos protegían aquí. Me miró una vez más. Y tú me pides explicaciones como si fuera algo inexplicable. Tú, para quien la ejecución del rito oscuro es un acto de insolente codicia. Tú, que lo has efectuado con el mismo vientre que te llevó. ¿Por qué no también a al violinista del diablo, a quien adoras de lejos cada noche? ¿No te lo había dicho? Cantó la reina vampiro. ¿No lo habíamos sabido siempre? No hay nada que temer de la señal de la cruz, ni del agua bendita, ni de la mismísima hostia, repitió las palabras cambiando la melodía que susurraba, y añadió a continuación, y los viejos ritos, y el incienso, el fuego, los juramentos pronunciados, cuando creíamos ver al maligno en la oscuridad, susurrando. Silencio. La interrumpió el amo, bajando la voz y llevándose casi las manos a los oídos en un gesto extrañamente humano. Tenía el aspecto de un chiquillo, casi perdido.
Oh, Señor, que nuestros cuerpos inmortales pudieran ser prisiones tan diversas para nosotros, que nuestros rostros inmortales fueran tales máscaras de nuestras verdaderas almas. Cuando volvió a fijar sus ojos en mí, pensé por un instante en que iba a producirse otra de aquellas espantosas transformaciones o en que estallaría en otro incontrolable episodio de violencia, y me preparé. Pero advertí que estaba implorándome en silencio. ¿Por qué se había producido aquello? Se esforzaba en que su voz saliera de su garganta al repetirlo en voz alta, mientras intentaba dominar la ira. Explícamelo tú. ¿Por qué tú, con la fuerza de 10 vampiros y la osadía de un infierno lleno de diablos, abriéndote paso por el mundo con tu camisa de brocado y tus botas de cuero? Lelio, el actor de la casa de Tespis, representándose sobre el escenario en el bulevar. Dímelo tú. Dime por qué. Fue la fuerza de Magnus, su genio, cantó la vieja mujer vampiro con la sonrisa más melancólica. No. Replicó su compañero sacudiendo la cabeza. Te dijo que va más allá de cuanto se pueda decir. No conoce límites y, por tanto, carece de ellos. Pero, ¿por qué? Se acercó un poco más a mí. No pareció andar, sino que aparentó quedar enfocado con más claridad, como sucedería con una aparición. ¿Por qué tú? Preguntó, con tu osadía al recorrer sus calles, al forzar sus cerraduras, al llamarles por el nombre. Vistes como ellos, te peinas como ellos. Hasta juegas en sus mesas. Vives engañándoles, abrazándoles, bebiéndoles la sangre apenas unos metros de donde otros mortales ríen y bailan. Tú, que rehuyes los cementerios y apareces en las criptas de las iglesias. ¿Por qué tú? Irreflexivo, arrogante, ignorante y desdeñoso. Dame tú la explicación. Respóndeme. El corazón me latía a toda prisa. Tenía el rostro ardiendo, latiéndome con la sangre. Ahora no le tenía ningún miedo, pero sentía una rabia incomparable con la de cualquier mortal y no entendí muy bien la razón. Su mente había deseado romperle en pedazos la mente, y ahora oía, surgiendo de él, aquella superstición, aquel absurdo. El amo no era ningún espíritu sublime que comprendiera lo que sus seguidores eran incapaces de entender. No se trataba de creer, sino de algo 1000 veces peor, él había confiado en que las cosas fueran así. Y entonces me di perfecta cuenta de que era aquel ser, no era un ángel ni un demonio, sino una entidad forjada en una época oscura, cuando los primigenios planetas del Sol recorrían la bóveda celeste, y las estrellas no eran más que pequeñas linternas que representaban dioses y diosas en la noche cerrada. Una época en que el hombre era el centro de este gran mundo en el que deambulamos, un tiempo en que para cada pregunta había habido una respuesta. Eso era aquel ser, un hijo de tiempos antiguos en que las brujas bailaban a la luz de la luna y los caballeros combatían contra los dragones. Ah, pobre niño perdido, merodeando en las catacumbas bajo la gran ciudad en un siglo incomprensible. Tal vez su forma mortal era más adecuada de lo que había supuesto. Pero no había tiempo de lamentarse por él, por hermoso que fuera. Los enclaustrados tras las paredes sufrían por orden suya. Y en cualquier momento podía hacer volver a los que había ordenado abandonar la cámara. Yo tenía que pensar una respuesta que él pudiera aceptar. No bastaba con la verdad. Tenía que presentar esta poéticamente, como lo habrían hecho los pensadores de la antigüedad, de una época anterior al advenimiento de la era de la razón. ¿Quieres una respuesta? Dije en un susurro. Mientras ponía orden en mis pensamientos, casi pude percibir una advertencia de Gabriel y el temor de Nicolás. No soy experto en misterios ni dado a filosofías, pero es bastante evidente que ha sucedido aquí. Me estudió con franca extrañeza. Si tanto temes el poder de Dios, continué, no te serán desconocidas las enseñanzas de la Iglesia. Debes saber que las formas de la bondad cambian con las eras y que en el cielo hay santos de todas las épocas. Vi que prestaba manifiesta atención a mis palabras, animado por los términos que yo estaba usando. En la antigüedad, proseguí, había mártires que apagaban las llamas que pretendían quemarles, místicos que levitaban por los aires mientras escuchaban la voz de Dios. Pero el mundo ha cambiado, igual que cambian los santos. ¿Qué santos hay ahora, salvo obedientes curas y monjas? Construyen hospitales y orfanatos, pero no invocan a los ángeles para que arrasen al enemigo o domen a la bestia feroz.
No advertí el menor cambio en él, pero continué mi argumentación. Lo mismo sucede con el mal, evidentemente. Cambia de forma. ¿Cuántos hombres de esta época creen en la cruz que tanto asusta a tus seguidores? ¿Crees que los mortales de la superficie hablan entre ellos del cielo y del infierno? Sus conversaciones son sobre filosofía y sobre ciencia. ¿Qué les importa a ellos si los fantasmas rondan un cementerio cuando cae la oscuridad? ¿Qué importa un puñado más de muertes en una retahíla de asesinatos? ¿Qué interés puede tener eso para Dios, para el demonio o para el propio hombre? Escuché de nuevo la risa de la reina vampiro. Armand, en cambio, permaneció callado e inmóvil. Incluso vuestro territorio está a punto de seros arrebatado, proseguí. El cementerio en el que os ocultáis va a ser eliminado de las calles de París. Ni siquiera los huesos de vuestros ancestros han perdido su carácter sagrado de esta época secularizada. De pronto, el rostro de Armand perdió su hieratismo, incapaz de ocultar su desconcierto. ¿Les Innocents destruido? Susurró. Estás mintiendo. Jamás miento, respondí sin pensarlo mucho. Al menos, no le miento a la gente que no quiero. Los parisinos no desean seguir soportando el hedor de los camposantos en sus proximidades. Los símbolos de los muertos no les importan tanto como a vosotros. En unos cuantos años, mercados, calles y viviendas ocuparán este terreno. Comercio. Sentido práctico. Así es el mundo del siglo XVIII. Basta. Susurró él. Les Innocents lleva existiendo tanto tiempo como yo. En sus facciones juveniles se reflejaba la tensión. La vieja reina parecía inalterada. ¿No te das cuenta? Dije con voz tranquila. Estamos en una nueva era que requiere una nueva maldad. Y yo soy esa nueva maldad. Hice una pausa observándole. Yo soy el vampiro adecuado a esta época. Armand no había previsto un argumento semejante y, por primera vez, vi en él un destello de terrible comprensión. Era el primer asomo de verdadero miedo. Efectué un leve gesto de aceptación y continué mi exposición, midiendo muy bien las palabras. Comparto tu opinión de que el incidente de anoche en la iglesia del pueblo fue más bien vulgar. Y peores aún fueron mis acciones en el escenario. Pero todo eso fueron desatinos. Causados por la ignorancia, y sabes muy bien que no son el origen de tu rencor. Olvídalos por un momento y trata de hacerte una idea de mi belleza y de mi poder. Intenta verme como el ser maléfico que soy. Recorro el mundo al acecho con mi disfraz de mortal y soy el peor de los enemigos, el monstruo que tiene el mismo aspecto que cualquier hombre corriente. La mujer emitió una larga risotada y percibí una cálida emanación de amor procedente de ella. De Armand solo me llegó una sensación de dolor. Piensa en eso, Armand, insistí con cautela. ¿Por qué debería la muerte acechar siempre en las sombras? ¿Por qué debería la muerte aguardar al otro lado de la verja? No existe alcoba o salón de baile en los que no pueda entrar. Soy la muerte junto al fuego del hogar, la muerte de puntillas por el corredor, eso es lo que soy. Háblame de los dones oscuros, pues los estoy utilizando. Soy el caballero de la muerte vestido con sedas y encajes, llegado para apagar las velas. Soy el cancro en el seno de la rosa. Nicolás emitió un leve gemido. Creo que oí suspirar a Armand. No hay rincón donde puedan ocultarse de mí, afirmé, esos hombres descreídos e ineptos que se proponen destruir Les Innocents. No existe ninguna cerradura que pueda impedirme el paso. Armand me miró en silencio, con aspecto triste y calmado. Sus ojos se habían oscurecido un poco, pero no estaban nublados por la rabia o la malevolencia. Permaneció un instante sin hablar, y al fin murmuró, una espléndida misión, esa de acosarles sin piedad mientras vives entre ellos. Pero sigues siendo tú quien no lo entiende. ¿A qué te refieres? Quise saber. No podrás soportar el mundo, la vida entre los hombres mortales. No conseguirás sobrevivir mucho tiempo. Claro que sí, repliqué. Los viejos misterios han dado paso a un nuevo estilo. ¿Quién sabe qué vendrá a continuación? No existe ningún romanticismo en lo que tú eres. En cambio, cuánto hay de romántico en mi modo de vida. Es imposible que seas tan fuerte, dijo él.
No sabes lo que estás diciendo. Acabas de nacer a esta nueva existencia y eres aún muy joven. A pesar de ello, terció la vieja reina, este hijo nuestro es muy fuerte, como también lo es su hermosa acompañante recién renacida. Son dos seres diabólicos con grandes aspiraciones y posibilidades. Pero no pueden vivir entre los mortales. Insistió Armand. Su rostro enrojeció por un instante. Sin embargo, ahora no era mi oponente, sino más bien un anciano dubitativo y curioso que pugnaba por comunicarme alguna verdad fundamental. Y, al mismo tiempo, parecía un niño que me implorara. Y en esa lucha radicaba su esencia, padre e hijo, suplicándome que atendiera a lo que tenía que decirme. ¿Por qué no? Repito que mi lugar está entre los hombres. Es su sangre lo que me hace inmortal. Ah, sí, inmortal. Lo eres, pero todavía no has empezado a comprender qué significa eso, comentó. No es más que una palabra. Estudia el destino de tu creador. ¿Por qué se arrojó Magnus a las llamas? Se trata de una verdad ancestral entre nosotros, y tú ni siquiera la has intuido. Vive entre los hombres, y el transcurso de los años te conducirá a la locura. Ver a los demás envejecer y morir, ver el ascenso y la decadencia de los reinos, perder todo lo que uno entiende y aprecia, ¿quién puede soportar todo eso? El tiempo te conducirá a una desquiciada desesperación, a una furia sin sentido. ¿No lo entiendes? Tu protección, tu salvación, está entre tu propia raza inmortal, en el comportamiento de siempre, que permanece inmutable. Hizo un alto, sorprendido de haber utilizado aquella palabra, salvación, que reverberó en la estancia, modulada de nuevo por sus labios. Armand, intervino la vieja reina con su suave cantinela, la locura puede afectar a los ancianos que conocemos, tanto si siguen las viejas costumbres como si las abandonan. Hizo un gesto como si fuera a atacarle con sus blancas arpas y emitió una risotada chillona mientras él la contemplaba fríamente. Yo me he regido por las viejas costumbres el mismo tiempo que tú y estoy loca, ¿no es así? Tal vez sea por eso por lo que las he observado tan escrupulosamente. Armand sacudió la cabeza en un airado gesto de protesta. ¿No era él la prueba viviente de que las cosas no tenían que terminar necesariamente como ella decía? Pero la vieja reina se acercó a mí y me asió por el brazo, haciéndome volver el rostro para mirarla. ¿Magnus no te contó nada, hijo? Me preguntó. Noté que surgía de ella un inmenso poder. Mientras los demás merodeaban por este lugar sagrado, continuó, yo crucé sola los campos nevados en busca de Magnus. Ahora poseo una fuerza tan extraordinaria que es como si tuviera alas. Subí hasta su ventana para encontrarle en su cámara y paseamos juntos por las almenas, invisibles a todos salvo a las lejanas estrellas. Se acercó aún más a mí y aumentó la presión de su mano. Magnus conocía muchas cosas. Y eso de que la locura es tu enemiga no es cierto, si eres realmente fuerte. El vampiro que abandona su grupo para habitar entre humanos, tiene que hacer frente a un infierno horrible mucho antes de que llegue la locura, poco a poco, inevitablemente, desarrolla un irresistible amor por los seres humanos. Llega a comprenderlo todo por el amor. Suéltame, repliqué en un susurro. Su mirada me sujetaba con la misma firmeza que su mano. Con el paso del tiempo, llega a conocer a los mortales más de lo que éstos puedan conocerse entre ellos, prosiguió ella, impávida, levantando las cejas, hasta que al fin llega el momento en que no puede soportar seguir quitando vidas, seguir causando sufrimientos, y únicamente la locura o la muerte pueden calmar su dolor. Este fue el destino de los antiguos de quienes me habló Magnus. Magnus, que padeció todas las aflicciones imaginables en sus últimos tiempos. Me soltó por fin y se apartó, retrocediendo como si fuera una imagen vista por un catalejo invertido. No puedo creer lo que dices, susurré, pero el sonido se pareció más a un siseo. ¿Magnus? ¿Amor por los mortales? Claro que no lo entiendes, dijo ella con su sonrisa esculpida de bufón. También Armand la observaba como si no la comprendiera. Mis palabras no tienen senado para ti en este momento, añadió, pero tienes todo el tiempo del mundo para descubrírselo. La risa, una risa aulladora, arañó el techo de la cripta. Del interior de los muros surgieron nuevos gritos.
La vieja reina echó la cabeza hacia atrás sin detener sus risotadas. Armand la miraba con expresión horrorizada. Era como si viera surgir de ella aquellas risas como un chorro de luz deslumbradora. No. Todo eso es mentira, es una repugnante simplificación. Repliqué. De pronto, la cabeza había empezado a latirme. Quiero decir que esa idea de amar es una noción nacida de una moralidad idiota. Me llevé las manos a las sienes. Dentro de mí estaba creciendo un dolor letal que nublaba mi visión y aguzaba mis recuerdos de la mazmorra de Magnus, de los prisioneros mortales que habían muerto entre los cuerpos putrefactos de los condenados que les habían precedido en la hedionda cripta. Me dio la impresión de estar torturando a Armand igual que lo hacía la vieja reina con su risa. Una risa que continuó sin pausas, alzándose y descendiendo de volumen. Armand levantó las manos hacia mí, como si quisiera tocarme pero no se atreviera. Todo el éxtasis y todo el dolor que había conocido en los últimos meses se juntaron dentro de mí. De pronto me sentí a punto de estallar en rugidos como hiciera aquella noche en el escenario del teatro de Renaud. Aquellas sensaciones me llenaron de espanto y me encontré de nuevo murmurando en voz alta balbuceos sin sentido. Lestat. Me susurró Gabriel. ¿Amar a los mortales? Repetí. Miré fijamente el rostro inhumano de la vieja reina, lleno de súbito horror al observar sus negras pestañas, como púas en torno a sus ojos brillantes, y su carne como mármol animado. ¿Amar a los mortales? ¿Y tú has tardado 300 años en llegar a ello? Dirigí una mirada iracunda a Gabriel y añadí, yo les he amado desde la primera noche que pasé cerca de ellos. Mientras bebo su vida, su muerte, siento amor por ellos. Dios santo, ¿no es esta la esencia misma del don oscuro? Mi voz iba aumentando de volumen como la noche de mi actuación en el teatro. Ah, ¿qué sois vosotros para no sentir lo mismo? ¿Qué seres abominables sois para que el compendio de vuestro saber sea la mera capacidad de sentir? Retrocedí unos pasos apartándome de ellos y contemplé la tumba gigante en que nos hallábamos, la tierra húmeda que formaba la bóveda sobre nuestras cabezas. La cámara estaba transformándose de un lugar material en una alucinación. Dios. Añadí, perdéis la razón con el rito oscuro, con vuestras ceremonias y con la manía de encerrar a los novicios en sus tumbas, ¿o ya erais monstruos cuando estabais vivos? ¿Cómo es posible que uno solo de nosotros no quiera a los mortales cada vez que respira? No hubo respuesta, salvo los gritos inconexos de los hambrientos seres enterrados. Ninguna respuesta. Salvo el mortecino latido del corazón de Nicolás. Bien, sea lo que sea, escuchadme, dije, señalando con el dedo a Armand primero, y luego a la vieja reina. Yo no le he prometido mi alma al diablo para que me hiciera lo que soy. Y cuando creé a esta, fue para salvarla de los gusanos que devoran los cadáveres en lugares como este. Si amar a los mortales es el infierno de que hablas, ya estoy en él. He encontrado mi destino. Me he abandonado a él y todas las cuentas están saldadas. La voz se me había quebrado. Estaba jadeando. Me pasé las manos por los cabellos. Armand pareció brillar tenuemente al acercarse a mí. Su rostro era un milagro de aparente pureza y asombro. Seres muertos, cosas muertas, dije. No os acerquéis más. Hablar de locura y de amor en este lugar hediondo. Y ese viejo monstruo, Magnus, encerrándoles en la mazmorra. ¿Cómo podía amar a sus cautivos? Igual que quiere un niño a las mariposas mientras les arranca las alas. No, hijo, crees que lo entiendes, pero no es así, dijo la vieja reina con su imperturbable cantinela. Apenas acabas de iniciar ese amor. Sientes lástima por ellos, eso es todo, añadió con una leve risa cadenciosa. Y también por ti, por no poder ser a la vez humano e inhumano, ¿no es eso? Es mentira. Repliqué. Me acerqué más a Gabriel y le pasé el brazo por la cintura. Ya lo entenderás todo del amor, continuó la vieja reina, cuando seas un ser depravado y repulsivo. Esto es tu inmortalidad, hijo. Una comprensión cada vez más profunda de su naturaleza. Y, alzando los brazos hacia el techo, emitió un nuevo aullido. Malditos seáis. Exclamé. Agarré a Gabriel y a Nicolás y les conduje hacia la puerta del fondo.
Los dos estáis ya en el infierno y ahora me propongo dejaros en él. Tomé a Nicolás de brazos de Gabriel y corrimos por las catacumbas hacia las escaleras. La vieja reina lanzaba agudas y frenéticas carcajadas a nuestra espalda. Y, humano como Orfeo tal vez, me detuve y volví la cabeza. Apresúrate, Lestat. Me cuchicheó Nicolás al oído, mientras Gabriel gesticulaba desesperadamente para que la siguiera. Armand no se había movido y la vieja seguía a su lado, sin dejar de reír. «Adiós, hijo valiente», exclamó. «Recorre con audacia la senda del mal. Cabalga por ella todo el tiempo que puedas». El aquelarre de pálidas criaturas se dispersó como fantasmas asustados bajo la lluvia fría cuando aparecimos de improviso, surgiendo del sepulcro. Y, desconcertados, nos vieron pasar a toda prisa hasta dejar atrás Les Innocents y perdernos por las calles de París. Al cabo de unos minutos, en un carruaje robado, abandonábamos la ciudad y nos internábamos en el campo. Conduje el carruaje sin dar un respiro a los caballos, pero me sentía tan mortalmente agotado que mis fuerzas sobrenaturales parecían una mera entelequia. Tras cada arboleda y cada recodo del nuevo camino esperaba encontrar a los repulsivos demonios rodeándonos de nuevo. De algún modo, conseguí en una posada la comida y la bebida que Nicolás necesitaría, y unas mantas para que no se enfriara. Nicolás cayó inconsciente mucho antes de que llegáramos a la torre y le conduje escaleras arriba a la celda de alto techo donde Magnus me había tenido primero. Vi su garganta hinchada y amoratada todavía tras el festín que se habían dado con él. Y, aunque dormía profundamente cuando le dejé en el lecho de paja, noté en él la sed, la terrible ansia que me había embargado después de que Magnus bebiera de mí. En fin, tenía vino en abundancia para él cuando despertara, y comida en abundancia. Y supe, aunque no podría explicar cómo, que Nicolás no moriría. Apenas pude imaginar cómo pasaría las horas diurnas, pero estaría a salvo una vez mi mano diera la vuelta a la llave en la cerradura. Y, pese a lo mucho que Nicolás había representado para mí en el pasado o lo que pudiera significar en el futuro, no podía permitir que ningún mortal deambulara libremente en mi guarida mientras dormía. Estos fueron los únicos pensamientos que pude ordenar en mi cabeza. Me sentía como un mortal caminando en sueños. Estaba contemplando todavía a Nicolás, escuchando sus vagos y confusos sueños sobre los horrores de Les Innocents, cuando entró Gabriel. Había terminado de enterrar al desgraciado mozo de cuadra y parecía otra vez un ángel lleno de polvo, con el cabello tieso y enredado y lleno de una delicada luz irisada. Tras contemplar a Nicolás un instante, me arrastró fuera de la estancia. Cuando hube cerrado la puerta, me condujo a la cripta junto a las mazmorras. Una vez allí, me estrechó entre sus brazos y se apoyó en mí, como si también estuviera al borde del colapso. «Escúchame», dijo por fin, apartándose y levantando las manos para acariciarme el rostro. «Le sacaremos de Francia tan pronto como despertemos. Nadie dará crédito a sus desquiciadas historias». No respondí. Apenas podía entender sus razonamientos ni sus intenciones. La cabeza me daba vueltas. «Juega al titiritero con él», insistió Gabriel. «Mueve los hilos como hiciste con los actores de Renaud. Puedes enviarle al nuevo mundo». «Duerme», musité. Besé su boca abierta. La sostuve con los ojos cerrados. Vi la cripta de nuevo, escuché las voces extrañas, inhumanas. Y aquello no tendría fin. «Cuando se haya ido, podremos hablar de esos otros desgraciados», añadió ella con calma. «O si abandonamos inmediatamente París por un tiempo». Dejé de sostenerla, me alejé de ella hasta topar con el sarcófago y descansé un instante apoyado en su tapa. Por primera vez en mi vida inmortal, añoré el silencio de la tumba, la sensación de que todas las cosas estaban fuera de mi control. En ese instante, me pareció que Gabriel añadía algo más: «No hagas eso». Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme con un donativo a través del link que está en la descripción. Hasta la próxima.